La construcción del conocimiento en ciencias sociales. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Felipe y ella es Ana. Estamos aquí para compartirte algunas cosas que aprendimos acerca de la ciencia social. Hola, Felipe ya te he dicho para qué estamos aquí. Él es un ser muy social, bueno, como todos nosotros, los seres humanos. Ana y yo estamos estudiando el bachillerato como tú. Y el otro día nos pidieron en la escuela hacer una investigación acerca de la ciencia social. Al principio no sabíamos para qué nos serviría todo eso. Pero cuando avanzamos en nuestra investigación entendimos muchas cosas. ¿Verdad, Ana? Sí, ahora entiendo muchas cosas. Por ejemplo, ahora comprendo por qué Felipe se comporta así. No, ya en serio, Ana. Es en serio, Felipe. Ahora entiendo que eres un ser social, que tratas de interactuar con otros seres humanos. Y que a partir de tus experiencias has aprendido muchas cosas. Todo lo que aprendemos puedes analizarlo y expresarlo a otras personas, generando así más conocimiento. Espera, Ana. ¿Por qué no vamos más despacio y empezamos por el principio? Bueno, está bien. Entonces primero expliquemos los diferentes tipos de conocimientos que existen. Veamos esto. Hay conocimiento que no se adquiere ni por los sentidos ni por el intelecto, sino mediante la intuición. Por ejemplo, nuestra existencia no necesita ser demostrada o probada, solo sabemos que existimos. Cuando utilizamos los sentidos, adquirimos conocimiento sin necesidad de razonar, se obtiene de modo inmediato y directo. Al ver, al escuchar, al oler, al probar, al tocar. Otra forma de adquirir conocimiento es mediante el intelecto. Esta es la capacidad humana para comprender, razonar, entender lo que pasa a nuestro alrededor. Cuando se hace de noche y la luna sale, la vista y los demás sentidos solo perciben eso, pero el intelecto sabe que la Tierra está rotando sobre su propio eje, aunque este no se pueda ver. Entender y saber que la Tierra gira sobre su eje y que por eso se hace de noche y se puede ver la luna, es adquirir la capacidad de comprender las cosas sin necesidad de razonar. Se obtiene conocimiento de modo inmediato y directo. Una forma de conocer y explicar las cosas es a través de la intuición. Por cierto, dicen que las mujeres tienen más desarrollado este sentido. ¿Tú también lo crees así, Ana? No sé, ¿tú qué intuyes? Pues creo que muchas mujeres saben algo porque lo saben simplemente. Exacto, sin explicaciones. Aunque creo que hombres y mujeres podemos ser igual de intuitivos. Podemos llegar a una conclusión más precisa si buscamos más información. Bueno, pero ese es tema de otra investigación. Sí, mejor vamos a explicar ahora otro tipo de conocimiento. El conocimiento empírico. Este es el resultado inmediato de la experiencia y la observación de los hechos. Para entender mejor, acompáñenos a ver la siguiente cápsula. ¿Alguna vez se han quemado al tocar un objeto caliente? ¿O lastimado la mano por tocar una planta con espinas? La siguiente ocasión que se encuentren en situaciones como estas, ya saben qué evitar. Saben lo que sucederá, aun cuando no conozcan la explicación científica. Al ver el cielo nublado, se sabe que probablemente lloverá. O que durante la noche es cuando dormimos. Es un conocimiento adquirido por la experiencia, por los sentidos y la observación. Se adquiere de manera constante, dependiendo de lo que sucede en nuestra vida cotidiana, pero se puede transmitir de una generación a otra. Durante nuestra vida adquirimos un amplio conocimiento empírico por las diferentes experiencias que vivimos. Pero no hay que olvidar que las cosas que se aprenden están determinadas por el espacio en el que crecemos y por lo que sucede a nuestro alrededor. Por ejemplo, nosotros que vivimos en la ciudad aprendemos cosas distintas a alguien que vive en el campo. Entonces, ¿cómo le hace la ciencia para desarrollar el conocimiento? Pues para ello existe el conocimiento científico. El conocimiento científico tiende a hacer una serie de pasos para llegar a un resultado. Exacto, un método. Veamos la siguiente cápsula. Las palabras ciencia y conocimiento científico son utilizadas en nuestro lenguaje cotidiano, pero ¿en qué momento nos ponemos a pensar en lo que significan?
De manera muy simple, implican 3 cosas. Primero, recopilar conocimiento mediante observaciones. Segundo, la clasificación del conocimiento. Finalmente, la elaboración de ideas generales o principios. ¿Cuál es la diferencia con el conocimiento empírico? El ser humano desde sus orígenes ha sido un observador de la naturaleza. Esto lo llevó a establecer ciertos principios que, en su momento, calificó de conocimiento sin saber su explicación. Uno de esos conocimientos fue que la Tierra era plana y no tenía límites, lo cual tardó siglos en reconocerse como error. También estableció principios sobre la Luna y sus diferentes fases, la presencia de las estrellas y el Sol como una fuente de calor y luz. Aunque no se conocía la ley de gravedad, se sabía que todo lo que sube tiene que bajar y que había diferencias entre algo vivo y algo no vivo. Todas estas generalizaciones obtenidas por observación fueron las primeras inducciones científicas de la raza humana. ¿Cómo se pasó de las inducciones al conocimiento científico? Primero, tenemos que definir qué es el conocimiento. La ciencia y el conocimiento tienen su origen en la necesidad del ser humano de entender y explicar el mundo que lo rodea. El conocimiento es el resultado de la interacción entre el sujeto Y el objeto de conocimiento. y el conocimiento es resultado de esta relación. Como ya hemos visto, el primer paso en el conocimiento es la percepción mediante los sentidos. Después se intenta comprender el fenómeno. Se plantea una hipótesis, la cual se debe comprobar como verdadera o falsa. Al verificar la hipótesis, se genera un nuevo conocimiento. Así, el conocimiento científico se diferencia del empírico en que busca la explicación e interpretación de los hechos o fenómenos. No se limita a la percepción, Los hechos se deben validar y comprobar. no es producto solo de experiencias personales. Tiene un sistema para llegar al conocimiento. El método científico. Hay lugares donde se realiza gran parte del conocimiento científico. Sí, se llaman centros de investigación. Los científicos que trabajan en los centros de investigación llevan a cabo cada paso del método científico. Vamos a conocer uno de ellos. El Centro de Investigación y Estudios Avanzados se fundó en 1961 con la idea de hacer investigación científica básica, que es la fuente de la ciencia que posteriormente se aplica y se conoce como ciencia aplicada. El fuerte del CIMPESTAB está en las ingenierías, en las ciencias exactas y en las ciencias del área biológica. Contamos con todos nuestros programas de posgrado. No tenemos licenciatura. El CIMPESTAB básicamente es una institución que se encarga de preparar jóvenes en el campo de la maestría y el doctorado, en los campos de las ciencias experimentales. Como ya mencionaba anteriormente, las ciencias de la salud, las ciencias de la ingeniería y las ciencias exactas. Y un campo fuerte también es el de las ciencias sociales, particularmente en las investigaciones educativas y las enseñanzas de las matemáticas. El CIMPESTAB cuenta con más de 650 investigadores y cada uno de estos investigadores cuentan con una o dos líneas de investigación. Y por lo tanto podemos decir que nuestros laboratorios y con nuestros profesores tienen aproximadamente unas 1.200, 1.300 líneas de investigación en todas estas áreas que ya mencioné anteriormente. La filosofía del CIMPESTAB está basada en hacer investigación científica básica. Sin embargo, esta investigación científica básica es el pilar para poder aplicar posteriormente el conocimiento que se genera a ese nivel en situaciones de riesgo o situaciones en donde se demande
una tecnología o la aplicación de la misma. Voy a dar un ejemplo. Cuando tuvimos el problema del H1N1, colaboramos con hospitales en la investigación de este tipo de virus. Y claro, a través del conocimiento científico básico y aportando el conocimiento del virus, se pudieron tomar las decisiones más adecuadas al respecto. Si alguien tiene el interés por conocer, por saber, por investigar, por tratar de entender cualquier fenómeno que se le presente en su vida, pues ese es el espíritu de un científico. El método científico lo que te da es una herramienta que tienes que seguir para que en esa observación hagas el acopio de datos y te plantees una hipótesis, te plantees una posible explicación de lo que estás observando. Y eso se conoce como el método científico. Una vez que tienes planteada esa hipótesis o tienes planteado la forma en la cual estás o piensas que explica tu fenómeno que estás observando, tratas de reproducirlo. O sea, tratas de poner todas las condiciones que ahora tú puedes controlar para reproducirlo. Y una vez que obtienes los resultados, los analizas y ves si la forma en que reprodujiste ese fenómeno te da el resultado que tú observaste originalmente y vas sacando las conclusiones. Una vez que tienes las conclusiones que se repiten, rompes ya el escepticismo de los científicos de no creer todo lo que vemos y corroborar o tratar de identificar si lo que vimos puede ser explicado a través de la experimentación que tú realizaste. El método científico tiene varias etapas. La primera es plantear el problema. Supongamos que queremos hacer algo sobre la población de jaguares en México. Debemos preguntarnos qué queremos saber y por qué. Digamos que nos interesa conocer cómo ha cambiado la distribución del jaguar en México, debido a que se encuentra en peligro de extinción. Este es nuestro problema. Antes de iniciar una investigación, debemos elaborar un marco teórico, esto es, buscar en todas las fuentes posibles lo que se sabe sobre el tema planteado. Hay que revisar en Internet, ir a bibliotecas, hacer toda una investigación bibliográfica. Así podemos saber si lo que nos interesa ya se realizó. Supongamos que no es así. Ahora debemos plantearnos, con base a la información que obtuvimos, cómo vamos a abordar el problema. Esto es, hacer un diseño de nuestro experimento. Nuestro método podría ser recopilar datos de diferentes décadas sobre las poblaciones de jaguar para conocer el número de ejemplares en el tiempo. Analizamos los datos y obtenemos resultados. Buscamos la explicación para los resultados. En este caso, puede ser que el área de distribución sea mucho menor a la que tenía hace 50 o 100 años. Esto debido a la cacería, La deforestación el tráfico de especies. y la conclusión del trabajo sería que la distribución actual del jaguar es menor debido a los factores mencionados y por ello está en peligro de extinción. De esta manera estamos generando conocimiento mediante el método científico. Este método no solo aplica para cuestiones de biología, química o física, que son ciencias exactas. También se puede utilizar en las ciencias sociales, como para conocer cuestiones sobre las relaciones históricas, antropológicas y arqueológicas. ¿Qué te pareció el trabajo científico, Ana? Muy interesante. Además entendí que un elemento muy importante es el trabajo en equipos. Sí, es un elemento fundamental. Creo que ahora sí nada más nos falta explicar un último tipo de conocimiento. Sí, el conocimiento filosófico. Un filósofo no utiliza herramientas como los científicos. No hay de por medio un microscopio, una lupa o un laboratorio con muchos instrumentos para medir cosas. Su principal herramienta es el razonamiento. Un filósofo se cuestiona sobre él y la realidad en que vive, pero no desde el punto de vista de las ciencias sociales. Analiza y critica tanto su conocimiento como el de los otros filósofos. La filosofía es parte de un conjunto de disciplinas, las humanidades, que tienen que ver estrechamente con los seres humanos, sus formas de ser, pensar y relacionarse con los demás.
Lo que busca el conocimiento filosófico es comprender el sentido, la justificación y la interpretación a todo el entorno humano de manera universal. Aterricemos un poco esto. Analicemos lo que hace un filósofo de la ciencia. Este se pregunta sobre la relación entre las matemáticas y la ciencia empírica. Constituye una descripción científica. Da una explicación científica de hechos reales. Establece leyes científicas. Analiza el problema de la relación entre nuestro conocimiento y el mundo en el que vivimos. En la actualidad, la filosofía de la ciencia analiza El realismo, que considera a la ciencia como un intento de saber algo del mundo real. la demarcación, que evalúa la diferencia entre teorías científicas y otro tipo de creencias. Que el conocimiento es acumulativo. La diferencia entre teoría y observación. Los fundamentos para la justificación de las teorías. La estructura de las teorías. Y la exactitud de las ciencias. Para conocer más sobre el conocimiento filosófico, visitamos otro instituto. Según la idea contemporánea que tenemos de conocimiento, esto es algún tipo de aprendizaje que puedes heredar, transmitir de alguna forma o enseñarle a los otros. Bajo esta idea no se puede hablar propiamente de un conocimiento filosófico, porque la filosofía, como dice la etimología, es amor por la sabiduría, de manera que sería tanto como enseñarle a alguien a amar algo que no conoce, y eso es imposible. Lo que sí existe con mayor claridad es el pensamiento filosófico, y este es un esfuerzo arduo por entender los asuntos que son más importantes para el ser humano: qué es el hombre, qué es el mundo y qué es Dios. En este sentido puede hablarse de conocimiento filosófico como el tipo de saber sistemático, riguroso, universal, que pueda dar razón, si bien no precisa, no como decir 2 más 2 es igual a 4, si bien argumentada y si bien razonada hasta las últimas consecuencias, pues, dudando incluso el propio filósofo de aquello que está diciendo. Pues en todos, sepámoslo o no, nuestro tiempo es un tiempo hecho de ideas. Aparece con las ideas modernas de los liberales, con las ideas modernas de los filósofos científicos, con ideas modernas de geómetras como Descartes, como el propio Leibniz. En fin, es una infinidad de filósofos que de alguna u otra manera definieron las ideas que son centrales en nuestro mundo, ¿no? ¿Qué tipo de vida queremos vivir? Hay respuestas éticas al respecto de esto, ¿no? ¿Qué es Dios? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la verdad? La filosofía es muy vasta, porque trata de comprender en principio qué es el hombre. Pero para entender qué es el hombre tenemos que también pensarlo no solo a él como un ente que vive en un mundo, ¿no? Un mundo que es histórico, que es cambiante, pero que responde de alguna manera a la presencia del mismo hombre en él. Entonces aparecen un sinfín de preguntas con respecto a la idea de tratar de esclarecernos qué somos. Preguntas sobre lo bueno, sobre lo bello y sobre lo verdadero principalmente. Queremos entendernos como seres con aspiraciones, como seres con deseos. Nos preguntamos qué podemos conocer, hasta dónde llegan nuestras capacidades, cuál es la mejor manera de vivir en un régimen político. Entonces tienes que hay ética, filosofía de la religión, filosofía política, filosofía de la naturaleza, filosofía de la mente, filosofía del lenguaje, metafísica. Todas estas tratan de entender al hombre en el mundo en el que vive y a las causas últimas de ambos. Sí, se llama epistemología
y viene de la palabra griega episteme, que significa conocimiento, significaba conocimiento en el griego antiguo. Y esta rama de la filosofía trata de entender básicamente cómo conocemos, pero es una pregunta que dicha así pues no suena a nada, ¿no? Es ¿qué es lo que conocemos? ¿Qué facultades tenemos para conocer? ¿Cómo se da el proceso de conocimiento? ¿Cuál es un conocimiento verdadero y cómo se distingue de un conocimiento falso? ¿A qué tipo de cosas podemos aspirar a conocer y a entender? ¿Cuáles son los límites incluso de nuestro propio conocimiento, ¿no? El conocimiento religioso, por otro lado, es una actividad humana que abarca cuestiones existenciales, morales y sobrenaturales. Son creencias y prácticas personales que se transmiten de una generación a otra. La religión intenta explicar el universo y nuestra existencia, como la filosofía, pero desde diferentes perspectivas. La religión explica las cosas a partir de la fe y la filosofía desde la razón. La filosofía se cuestiona la existencia de Dios y la religión lo da por hecho. En el mundo existen muchas religiones. Algunas de las más importantes son el Islam, el judaísmo y el catolicismo. No olviden que la religión que cada persona practica es su elección y no hay razón por la cual juzgarla o cuestionarla. Son prácticas personales y se deben respetar. Para concluir, vamos a ver las diferencias entre las ciencias formales, las fácticas y las humanidades. Las matemáticas son una ciencia formal porque se basa en principios y leyes universales. Es abstracta. 2 más 2 son 4 en todos lados. La biología es una ciencia fáctica. Utiliza el método científico para dar explicación de hechos y fenómenos naturales del mundo. La arqueología también es fáctica. Se encarga de estudiar vestigios de civilizaciones que ya no existen y dar explicaciones teóricas sobre la sociedad y los individuos. Finalmente está la filosofía, que no es una ciencia. Estudia a los seres humanos como parte de un todo y genera postulados y principios. El día de hoy obtuvimos mucha información sobre los tipos de conocimiento. Te sugerimos que te organices con tu equipo de trabajo, como lo hicimos nosotros, y analicen juntos la información. Después deberán presentar los resultados de ese análisis. Se me ocurre que primero pueden definir los tipos de conocimientos, después mencionar las similitudes y diferencias entre ellos. Se puede hacer un cuadro comparativo para que después resulte más fácil de leer. Esa es una excelente idea. Y luego es importante que comparen sus resultados con los obtenidos por otros equipos. Hay que realizar una mesa de discusión. Entre todos podemos tener nuestras propias definiciones y al final deberán escribir sus conclusiones. Me parece muy bien. Pues entonces, ¡manos a la obra!